La crisis en el sistema de salud que no solo afecta a Antioquia, que se está viviendo en todo el país. Hemos visto en los últimos días las interminables filas en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, la gente clamando porque le entreguen el medicamento que es vital para su bienestar, pero en muchos casos es de vida o muerte tenerlo. Son las 8 de la mañana, 15 minutos, abordamos este tema en Hablemos Temprano y es un gusto darle la bienvenida a la concejal de Medellín, Paulina Suárez. Ella es odontóloga y además especialista en auditoría de salud, ha estado muy cercana a todos estos temas y por eso hoy es un gusto hablar con ella. Concejal, qué bueno tenerla aquí. Mil gracias por la invitación. Bueno, concejal, comencemos con esa crisis. Esta semana el último hospital en anunciar que está en crisis, que tiene una sobreocupación del 190%, fue el Hospital Pablo Tobón Uribe, una institución emblemática de nuestra ciudad. Esto es doloroso, sin duda. Muchísimo. Mira, esto hace parte de un desmonte sistemático que está muy asociado a la falta de financiación al sistema de salud. FENALCO nos deja un dato bien preocupante: 4 billones de pesos se le adeuda al sistema de salud con una mora de más de 600 días. Entonces ahí vamos teniendo contexto. No podemos olvidar que el sistema de aseguramiento actual colombiano tiene el 99% de su población asegurada, pero el 62% con EPS intervenidas. Lo que pasó este fin de semana con el Pablo Tobón tiene que ver con la nueva EPS. La nueva EPS tenía a la Clínica Bolivariana, a la Clínica del Prado y a la Clínica de Las Vegas como sus prestadores. Bolivariana y Prado hoy no le están prestando servicios a la nueva EPS por la falta de pago. Y Las Vegas intermitente, entonces eso hace que esa alta demanda se traslade a un hospital con el reconocimiento, con la tranquilidad que le puede generar a un usuario, con la calidez, porque todos sabemos que en el Pablo Tobón hay un trato humanizado al paciente, entonces se colapsan los servicios. ¿Qué encontramos ahí? Son EPS intervenidas. Y en esas intervenciones lo que nosotros buscamos y le solicitamos, digamos, al gobierno nacional es que garantice que esos agentes interventores de las EPS paguen sus cuentas y no hagan que colapse el servicio de salud. Porque aquí no se nos puede olvidar, es el gobierno nacional, son los prestadores, son los aseguradores, pero el paciente debe estar en el centro. O sea, el sufrimiento de las personas, no podemos meterlo en líos buscando un plebiscito o buscando desacreditar un sistema de salud cuando el que está sufriendo es un ser humano. Concejal, mire, usted lo menciona, el paciente tiene que ser el centro y otra cosa es ver estos temas desde cada uno de los casos. Precisamente nuestro compañero Duván Vázquez está con una de las pacientes de la nueva EPS que ha tenido que soportar un viacrucis en los últimos días, en los últimos meses, por su caso, por su situación de salud. Duván, lo saludamos y usted nos tiene esta historia. Andrea y televidentes, pues es dramática la situación que viven decenas de usuarios, incluso aquí en un hotel del centro de la ciudad, donde algunos de ellos son traídos a la espera también de algunos procedimientos médicos, trasplantes e incluso la entrega de medicamentos. Esa es la historia también de doña Enid Martínez, que precisamente lleva ya aquí más de un año junto a su hijo también tiene unas condiciones especiales y a la espera de un trasplante desde hace un año, pero también por la demora de la entrega de sus medicamentos que son vitales para su vida. Doña Enid, muchas gracias por recibirnos en Noticias Telemedellín. Cuéntenos, doña Enid, bueno, ya lleva usted un buen tiempo acá, ¿cuál es la enfermedad que padece y qué le dicen sobre todo de su trasplante? Yo tengo cirrosis hepática. Me dicen que tengo que esperar el trasplante, que me sacó un donante. Ya tengo año y pico aquí esperando ese donante y nada que me sale. Claro. ¿Y qué le dicen de los medicamentos? Desde que comenzó las intervenciones del gobierno a las EPS, ¿ha notado usted que hay mucho más demoras? ¿Hace cuánto está esperando y qué tipo de medicamento? Hace tiempo estoy esperando los medicamentos porque son muy específicos para mí, para mi salud.
y me voy a la farmacia y me dan un pendiente y con ese pendiente voy, ven mañana, ven pasado y nunca los hay. ¿Cuánto lleva así con los pendientes? Tengo 3 meses con los pendientes. Usted nos decía que usted viajó desde Córdoba, usted con quién vivía allá, a quién le tocó dejar mientras tiene todo este tiempo aquí a la espera de que le solucionen de parte de la EPS. Yo vivo con mi hijo y mi esposo. Allá ahorita está mi esposo. Nosotros vivimos los 3, nosotros no tenemos ayuda de nadie. Nos compartimos los 3 los problemas que tenemos de la enfermedad, uno con el otro. Él trata de ayudarme lo que más pueda, pero tampoco tiene porque nosotros somos de una vereda de Ciénega de Oro, Córdoba. Claro. Doña Enid, qué pena, usted muéstrenos acá. Veo que aquí tiene la fórmula médica, como lo pueden ver. Son 7 medicamentos que le han enviado. ¿Qué le dice el médico de qué pasa si no consume estos medicamentos? Él me dijo que tenía que tomar esos medicamentos porque me puedo descompensar y es fatal para mí. Puedo hasta morir. Así como la situación de doña Enid, son miles de pacientes en el país que viven un drama por cuenta de la situación que está viviendo a raíz de las intervenciones también y de algunos déficits financieros de las EPS. Incluso la misma Defensoría del Pueblo ha advertido que desde que comenzaron las intervenciones se ha disparado un 150% las quejas por la no entrega de medicamentos. Por ahora esta es la información. Andrea, continúe usted con más noticias Telemedellín. Primero, aquí te ves. Duan, muchas gracias. Muy conmovedor el testimonio de doña Enid Martínez y es solo uno. Ella es la voz que representa a miles y miles de pacientes. Me llama la atención, es un dato curioso, paradójico. Doña Enid de Ciénega de Oro, de donde es también oriundo el presidente Gustavo Petro, quien precisamente, concejal, insiste en que este es un asunto de las EPS, de quienes han convertido, dice él, la salud en un negocio, de los vampiros, como los ha llamado, que el Estado no se va a hacer cargo de las deudas. ¿Cuál es en realidad la situación, la crisis, que obviamente no es de ahora, que había muchas cosas por mejorar, pero que sí se está haciendo muy evidente desde hace más o menos un año? Pues Andrés, esto es parte como del resultado de un comportamiento hipócrita, un poco falta de coherencia, porque el sistema de salud, quienes hemos trabajado en el sistema de salud, somos conscientes que había cosas por mejorar, pero este es el momento más crítico y creo que tiene que ver con una barrera financiera. Además, pues de algunas situaciones que ocurren con los medicamentos que hoy en Antioquia no hay escasez. Puede haber desabastecimiento, la escasez la declara el INVIMA. El INVIMA dice este medicamento está escaso, ya sea por su producción, por su importación, por muchas causas, pero ahí es falta de abastecimiento. Y ese abastecimiento tiene que ver con la barrera financiera que hoy pone el gobierno nacional en las EPS intervenidas. A eso le adicionamos que se genera un caos, por eso los medios de comunicación tienen que ser muy responsables, porque te voy a poner en el caso de cualquier ser humano. Yo tengo una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, y me hacen entrega de medicamentos los 5 de cada mes. Pero veo en las noticias que no hay medicamentos. ¿Qué haces tú? Salgo volada. Claro. Y esas grandes filas, a veces cuando tienen faltantes es porque no era el momento de reclamarlos, porque ese caos que se está generando hoy, que con justa razón genera angustia en los pacientes, pues hacen que tengan una demanda superior al abastecimiento progresivo que se está teniendo con la dificultad financiera y los no pago a los proveedores. Entonces, su recomendación es esperar la fecha de entrega de ese medicamento. Seguir las recomendaciones de su fórmula. También hay unas mesas de la Defensoría del Pueblo en las ciudades mucho más críticas, aún no está montada en Antioquia, para que lleguen esos casos. El caso de doña Enid es un caso que tiene muchos factores, entre ellos es la dificultad de encontrar un donante para ese trasplante. Creo que el sistema de salud, tener a una persona, digamos, en un estado de menor indefensión en un hotel, con sus garantías mínimas aseguradas, que sí está teniendo unos faltantes de medicamentos, pero si tú te devuelves a un sistema de salud de otros países,
tal vez una persona que vive en una zona rural dispersa, que no alcance a llegar a un hospital de tercer nivel, no tendría lo que tiene hoy doña Enid, que se lo dio el sistema de salud actual. Una reforma a la salud sin la estructuración, sin las capacidades técnicas que hoy demuestra el gobierno nacional no tenerlas, es un riesgo para personas como doña Enid. Claro, se perdería este esfuerzo y se perderían esos beneficios que hoy con tanta dificultad pues han conquistado los pacientes. Concejal, ya hablábamos del Hospital Pablo Tobón Uribe, cada vez que sale un anuncio de estos pues es un impacto muy duro, como lo decíamos, pero también está el Hospital Alma Mater, recientemente la Clínica Las Américas anunció que suspende el servicio de obstetricia, muchos hospitales de renombre en la ciudad han suspendido los servicios de pediatría. ¿Cuáles son esos centros de salud más afectados con mayor crisis aquí en Antioquia? Andrés, yo creo que el Hospital Alma Mater es como un golpe demasiado doloroso para Antioquia, para los maestros, que son, digamos, Claro, quienes más se benefician, también. y es un hospital universitario, entonces también está afectando cómo esos futuros médicos especialistas tienen una formación pertinente, adecuada y con su capacidad de práctica necesaria, con ese pues poner en riesgo el reconocimiento que tienen los médicos antioqueños en el país y en el mundo. Este hospital aguantó lo que más podía. Si tú ves lo que le adeudan, que son cerca de 5.000 millones de pesos, uno dice 5.000 millones para cerrar un servicio tan grande, pero es que ya los proveedores no aguantan más. Cuando hay proveedores muy grandes, que tú pues puedes decir, una gran farmacéutica puede aguantar, pero hay unas IPS prestadoras de servicios especializados como urología, que ni eso alcanza el capital. Entonces, ya este hospital no dio más. La Bolivariana, la Clínica del Prado no le está prestando servicio a la nueva EPS. Recuerda que la nueva EPS tiene un número de usuarios muy considerable. Aquí vale la pena resaltar que la red pública de Medellín ha tenido la fortuna de tener una administración distrital que ha tratado de compensar. El año pasado hizo un traslado de recursos de cerca de 200.000 millones de pesos a Metrosalud, Hospital General y Hospital Infantil, Consejo de Medellín, para garantizar la prestación de los servicios, para garantizar la sostenibilidad de la red pública, a pesar de que la mayoría de los usuarios son de Saviasalud. De esos usuarios de Saviasalud, que aproximadamente son 580.000, 600.000, 300.000 consultan. Eso quiere decir que la unidad de pago por capitación no da, de ninguna forma da, porque se trata de que haya más ejercicios de promoción y prevención y menos consultas. Estas consultas, aumento de consultas puede obedecer al pánico colectivo que generan las narrativas del gobierno nacional, y Savia le paga al Metrosalud, al General y al Hospital Infantil cerca del 50% de lo facturado. Entonces, hay una insostenibilidad en el sistema que, si bien el distrito está tratando de compensar, pues ahora lo que esperamos con un cambio en el agente interventor de Saviasalud, que venga con la transparencia, la honestidad, el compromiso con los usuarios, que esto no es un tema político, esto es un tema de vidas, que venga a tratar de que esas paguen aunque sea el 70, 80% de la facturación para que no colapse la red pública, porque si ves estos prestadores que son privados, ya hoy colapsaron. Si hay un colapso de la red pública, pues entramos en un caos en salud. Concejal, esta mañana tenía una conversación con alguien que me decía, pero no entiendo, si la intervención del gobierno es justamente para que entre el gobierno y solucione lo que él dice que está mal, ¿por qué parece generar todo lo contrario? ¿Qué pasa con esas intervenciones? Pues realmente para mí hace parte del chu-chu-chu, que es un desmonte sistemático, una búsqueda de desprestigio al sistema de salud. Digamos, una presunta búsqueda de desprestigio, porque
Primero hay que valorar las capacidades técnicas de los agentes interventores. Cuando llegan acá, tuvimos la fortuna de tener hace poco una mujer técnica que no venía con ninguna pretensión política, ningún relato político, sino a revisar la sostenibilidad de un sistema de salud. Duró 2 meses. La cambian. Ahora viene un nuevo agente interventor, pues tenemos toda la esperanza, a pesar de los relatos que hay sobre él, nosotros sí tenemos el corazón abierto a esperar que alguien llegue a hacer su trabajo. Yo creo que lo que está pasando, esos consejos de ministros, donde se dicen cosas, unas narrativas tan perversas como de total desconocimiento. Oír a un presidente de la República decir que la diabetes da por comer dulce. Pues a mí eso me desgarró, Andrés. Yo te estaba contando, yo tengo una hija con diabetes tipo 1 y la razón no fue comer dulce, es una diabetes juvenil, es idiopática, no es ni siquiera hereditaria. Y uno ver como en televisión nacional, ¿qué sentirán las madres? La angustia que puede sentir una madre que esté en el régimen subsidiado de una posible escasez de insulina, que un menor o un joven no puede vivir sin insulina más de 30 horas. Hoy Antioquia no tiene esa dificultad, ni en el subsidiado ni en el contributivo, pero esas frases como que generan tanta suspicacia, pues asustan. Y ver un superintendente que confunde un medicamento con otro y que fuera de eso siguen aumentando la narrativa para el país. Eso es muy preocupante y creo que esas intervenciones que hoy son poco efectivas, esas ganas de ahogar a Sura que ha sido un ejemplo como EPS para el país, donde ha tenido clínicas especializadas para pacientes como doña Enid, que ha desarrollado servicios especializados para sus usuarios y hoy se ve ahogada. Yo creo que esto es un ahogamiento sistemático que están haciendo los prestadores de servicios de salud para que pasen reformas populistas que no van a dar solución a los pacientes, que vuelvo y reitero, es quienes nos deberían ocupar. Concejal, es que es una lucha por la supervivencia tanto de las instituciones de salud que, como usted dice, se están ahogando, pero también, y esto es obvio, de los pacientes. El dato nos cuenta que 15% de los usuarios no han tenido tratamiento en 3 meses. Los más afectados son los pacientes crónicos y de alto costo, enfermedades difíciles de tratar y que dependen absolutamente del sistema de salud. Precisamente tenemos un informe de los pedidos, de los clamores de esas asociaciones de pacientes al gobierno nacional para que se ponga al día con estas deudas y pues reviva de alguna manera este sistema de salud. Doña Alba sufre hipertensión, pero la crisis de la salud y la intervención a la nueva EPS se ha convertido en otro motivo para alterar su presión, pues desde hace 3 meses no le autorizan ni entregan este medicamento que requiere. Entonces me mandan un medicamento que se llama Inversantan, es compuesta, y hace 3 meses no me lo dan porque es compuesta, porque es por autorización. Entonces todo medicamento con autorización no lo están dando. Y esa situación que padece doña Alba es el reflejo de la otra enfermedad que cargan los pacientes en el país. Falta de entrega de medicamentos, deterioro en un 75% en la atención, según la Defensoría del Pueblo, o la suspensión de servicios como el caso de pacientes de nueva EPS en las clínicas del Prado y Bolivariana. Según la Asociación de Pacientes de Antioquia, tienen a los usuarios en una crisis humanitaria que requiere de una acción inmediata del gobierno nacional con el giro de los recursos adeudados. El pedido al gobierno nacional es que reflexione, que se dé cuenta al estado en que está llevando el sistema de salud de manera intencional, que esto tiene que tener otras formas de manejo que permitan que realmente el derecho fundamental a la salud se pueda garantizar a todos los habitantes del país. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde que comenzaron las intervenciones a 9 EPS, las quejas por falta de entrega de medicamentos se incrementaron un 150%. Concejal Paulina Suárez, reiteradamente desde el gobierno, el presidente, el ministro de Salud, ha dicho que para solucionar esto sencillamente se necesita la reforma a la salud. Pues André, yo como exfuncionaria de la salud, formada en la salud, hoy ya desde una mirada más política, lamento profundamente que se haya perdido
digamos, lo básico en una sociedad democrática, que es poder garantizar esos derechos fundamentales de los ciudadanos para lograr victorias políticas con unas banderas, digamos, sin una estructuración técnica y sin el reconocimiento de que hay que construir sobre lo construido. Y mi gran preocupación hoy es que, como hay una intención de hacer una consulta popular, de llevar esto hasta las últimas, porque siento un poco ya digamos, que están ensañados en lograr algo, pues los únicos que van a sufrir son los usuarios del sistema de salud, que somos todos, en cualquier momento podemos ser cualquiera de nosotros. Ojalá incluso uno pudiera ellos decidir no enfermarse, pero eso incluso ellos, sus padres, quienes tienen que acudir a un sistema de salud y que están deteriorando por retener unos recursos y propiciar una crisis financiera. Y ya que usted menciona, concejal, esa consulta popular, pues los analistas dicen que el costo sería 600.000 millones de pesos, y dice uno en un análisis a priori cómo hay dinero para una consulta popular que tiene un fin netamente político, electoral, y estos pacientes, la unidad de pago por capitación no se mueve ni un solo peso. La unidad de pago por capitación está solicitándose hace mucho que tenga un reajuste, la Corte se pronuncia y el gobierno nuevamente dilata. Yo creo que esos comportamientos, digamos que de alguna forma nos reafirman que estamos viviendo una crisis de salud mental, porque nadie con todas sus capacidades tomaría decisiones que perjudiquen a todos los colombianos solamente por llevarse una victoria política. Concejal Paulina Suárez, muchísimas gracias por habernos acompañado con todo su conocimiento de tantos años en este sistema de salud. Es muy preocupante, nos deja angustiados sin duda, pero estaremos muy atentos a las medidas que se generen en este sentido. Muchísimas gracias por haber estado en Hablemos Temprano. No, a ustedes, Andre, por poner este tema en la mesa y también darles un golpe de esperanza a las personas, que no se nos generen caos, tratemos de buscar los conductos, la personería, la defensoría, una PQR a los sistemas de salud, que nosotros como concejales podemos acompañar, no perdamos la esperanza. Este país necesita esperanza y vamos a tener muchas personas luchando para que el sistema de salud no colapse como están pretendiendo hacerlo desde el sistema nacional. Fundamental ese mensaje de esperanza. 8 de la mañana, 37 minutos, regresamos con actualización informativa.